Al abordar el estudio de la literatura en el siglo XX, nos encontramos con una reacción necesaria frente a la herencia crítica del siglo XIX, marcada por un historicismo erudito y un positivismo determinista. En este contexto surge la estilística, una corriente que, al igual que el formalismo ruso, busca otorgar a la obra literaria el estatuto científico que le corresponde mediante una consideración inmanente del texto. Etimológicamente, la palabra estilo remite al stylus, el instrumento utilizado para escribir sobre tablas de cera, lo que derivó tempranamente en la acepción de modo de escribir. Sin embargo, la estilística moderna del siglo XX trasciende la mera retórica del decoro para configurar una metodología que entiende el lenguaje como una manifestación del espíritu y una actividad creadora. Fundamentos lingüísticos, de Saussure a Bally. La base teórica de la estilística se asienta sobre la lingüística de la Escuela de Ginebra. Si bien Ferdinand de Saussure estableció la distinción fundamental entre lengua y habla, fue su discípulo Charles Bally quien sentó las bases de la denominada estilística descriptiva. A diferencia del positivismo, Bally incorporó los aspectos afectivos y expresivos del lenguaje. No obstante, es crucial precisar que su enfoque se mantuvo en el nivel de la lengua, el sistema, analizando los estilos colectivos y cómo el sistema lingüístico general ofrece recursos para la expresión de la subjetividad, sin centrarse aún en la creación individual del genio literario. El método de Leo Spitzer, el círculo filológico. Dentro de la vertiente denominada estilística generativa o genética, destaca la figura de Leo Spitzer. Para este autor, influido por las ideas de Benedetto Croce sobre el lenguaje como intuición-expresión, la obra literaria es una manifestación de la energía o actividad espiritual del autor. Spitzer propone una metodología rigurosa conocida como el círculo filológico. Su premisa es que cualquier desvío, alejamiento de la norma lingüística estándar, revela un cambio en el espíritu del escritor o de su época. El crítico debe realizar un movimiento pendular. Parte de la observación de un detalle superficial, un trazo estilístico llamativo, mediante la intuición. Busca el centro psíquico o núcleo de la obra para luego regresar a la periferia de los datos y realizar una verificación deductiva. Se busca, en última instancia, una unicidad entre el sujeto creador y su peculiaridad formal. La escuela española, Dámaso Alonso y el signo motivado. En el ámbito hispánico, la estilística alcanzó una madurez excepcional a través de la obra de Dámaso Alonso. Alonso rompe con un dogma susoriano fundamental, la arbitrariedad del signo. Según el crítico español, en el lenguaje poético, la relación entre significante y significado no es arbitraria, sino parcialmente motivada, donde la forma exterior, métrica, fonética, está íntimamente ligada a la forma interior, sentimiento e intención. Dámaso Alonso define tres niveles de acceso a la obra literaria. 1. El lector. Posee una intuición totalizadora, pero inefable. Capta el misterio de la obra, pero no puede explicarlo. 2. El crítico. Utiliza su intuición como el lector, pero la complementa con conocimientos culturales para guiar y valorar la obra, convirtiendo lo inefable en discurso. 3. El teórico. Aspira a un conocimiento científico. No obstante, Alonso advierte que este saber es limitado, pues al intentar categorizar lo singular de la obra bajo leyes genéricas, la esencia última de la literatura se nos escapa inevitablemente. La noción de desvío y las corrientes funcionales. Un concepto transversal a todas las escuelas estilísticas es el desvío. Se entiende por estilo a aquel elemento que defiende a la lengua literaria por su alejamiento del lenguaje estándar mediante el artificio. Además de la descriptiva y la genética, existe una tercera corriente, la estilística funcional o estructural, representada por autores como Riffaterre y Levin. Esta rama se fundamenta en la introducción de la norma entre el sistema de la lengua y el acto del habla, analizando el estilo como una desviación funcional dentro de un contexto preciso y sistemático. Cabe destacar que,
Mientras el formalismo ruso se enfoca en el nivel de la lengua y las estructuras transoracionales, la estilística suele centrarse en el nivel del habla individual y en el estudio de la frase u oración como unidad de sentido. Conclusión: la síntesis estilística. La estilística representa uno de los esfuerzos más profundos del siglo XX por reconciliar la precisión del análisis lingüístico con la riqueza espiritual de la creación literaria. Al centrarse en la obra como un organismo vivo y único, nos enseña que el estilo no es un adorno superficial, sino la huella misma de la condición del espíritu plasmada en palabras. Aunque cada corriente, sea la descriptiva de Bali, la filológica de Spitzer o la intuicionista de Alonso, posea matices propios, todas comparten la convicción de que la literatura requiere un método de estudio que respete su complejidad interna y su autonomía estética.